Ok, adelante. Bueno, doctor, quisiéramos saber cuáles fueron los antecedentes y las causas inmediatas por las cuales usted que se vio relacionado y envuelto para tener que recurrir a la figura de asilo en un país externo. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó con su trayectoria o con sus actividades que lo hicieron blanco del gobierno? Bueno, yo creo que hasta este momento en que estoy hablando con ustedes, no tengo ni he tenido la posibilidad de que mi abogado se juramente como defensor mío. O sea, ya voy para un año y en ese año pues fue allanada mi residencia, fue confiscado el bien por parte del Estado. Igualmente los allanamientos se produjeron casi continuos, ¿no? En 3 allanamientos, y mi esposa y yo pues fuimos despojados de las cosas más insólitas, ¿no? Porque inclusive la ropa íntima, ¿no? Tanto de mi esposa como la mía fueron sometidas a un programa de televisión como para dar muestras no sé de qué, ¿no? Es algo que en verdad escapa de la posibilidad de quienes hemos vivido en democracia poder de verdad narrar estos hechos, ¿no? O sea, yo te confieso que yo no me preparé para una vida en el exilio, ¿no? Yo creo que el exilio no está en el lenguaje ciudadano venezolano y tampoco en el lenguaje político, porque nosotros vivimos afortunadamente durante 45 años en una democracia con defectos, con debilidades, pero institucionalmente con posibilidades de defensa, ¿no? Yo durante mis 14 años de gobierno, porque yo fui gobernador durante 14 años continuos, me atrevería a decir que soy el gobernador con más tiempo en ejercicio en Venezuela y además con la más alta votación obtenida en el país, 82%. Fui a un referéndum revocatorio que se me sometió y de 1 millón convocado por el propio gobierno actual de Venezuela, y de 1 millón de electores que poseía el Estado de Aragua para ese momento, solo 23.000 personas participaron, negándome la posibilidad de estar en el cargo. O sea, en otras palabras, fui refrendado y acepté todas las reglas de juego democráticas, ¿no? En el momento que se convocó el referéndum, pues acepté ir al referéndum, ¿no? Porque es la democracia y está en la Constitución. Y por supuesto, después al salir del cargo se abrió un expediente que todavía no he tenido acceso. Si tú me preguntas en este momento cuáles son las acusaciones que hay contra mí, no pudiera decirte procesalmente cuáles son, porque desconozco el expediente. O sea, mientras mi abogado no forme parte del expediente, por lo menos para leerlo, yo todavía no sé de qué se me acusa. Pero lo que es peor, la fiscal que actuó en mi caso fue detenida a los 5 meses de la acción porque estaba vendiendo tanto la nevera como la cocina como los inmuebles, ¿no? Y la policía, producto de los vecinos que en el galpón donde tenían, actuaron, es lo que me dicen, porque yo tengo solo la copia del acta policial de lo que reflejan, y efectivamente estuvo presa la fiscal que nos despojó de estos hechos, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí, o sea, ¿qué situación pudiera narrarte? Yo te digo, esta no es la Venezuela en la cual nosotros nos formamos. Yo vengo de una familia mi abuelo fue coronel en la época en que los coroneles no eran formados profesionalmente ni en escuela, porque fue un coronel que le sirvió al general Juan Vicente Gómez, el coronel Agustín Graterol Roque. Mi abuelo fue victorioso en la batalla de Capatárida cuando Rafael Simón Urbina intentó entrar con los mexicanos para invadir a Venezuela, y efectivamente pues al triunfar en ese hecho en Capatárida, el Estado Falcón, derrotar a los mexicanos, hacerlos presos y lograr que Rafael Simón Urbina huyera hacia Curazao, ¿no? Él le sirvió al régimen de Juan Vicente Gómez en su momento. El general Gómez lo llama a Maracay, y cuando entra a su despacho, el edecán del general Gómez dice en su despacho: acaba de llegar el coronel Agustín Graterol Roque. Y el general Gómez dice: pase, mi general.
y lo sienta, ¿no? Y entonces le dice: ¿qué me pide usted a cambio de esta gratitud y de esta lealtad? Y mi abuelo solo pidió la libertad de Ernesto Silva Tellería, porque se le había pedido una madre falconiana, y le dijo: si el general Gómez te pidiera algo, me gustaría que pidieras la libertad de mi hijo, que era un comunista. Cuando el general Gómez le preguntó que cómo le pedía la libertad a ese comunista, mi abuelo le dijo: usted me dijo que pidiera lo que yo quisiera. Y entonces el general Gómez solo le dijo: bueno, mi coronel, devuélvase como coronel a la ciudad donde estoy. Y le entregó al camarada, ¿no? A Ernesto Silva Tellería. Yo todavía conservo copia de la boleta de excarcelación, ¿no? De ese momento, ¿no? En Falcón, en la época de Pérez Jiménez, mi familia estuvo al lado del régimen militar, estuvo al servicio del general Marcos Pérez Jiménez. Pero los dirigentes adecos como Pablo Saer en Falcón, que eran la resistencia en ese momento, se escondían en mi casa, y mi papá los escondía a pesar de que parte de mis tíos formaban parte del acompañamiento del régimen de Marcos Pérez Jiménez. Y cuando se sustituyó al régimen de Pérez Jiménez por el régimen de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, el detenido fue mi padre, ¿no? Mi padre duró 1 año y medio, casi 2 años, en la penitenciaría de San Juan. Yo recuerdo que nosotros íbamos como niños, porque vivíamos en Caracas, en los Jardines del Valle, y entonces íbamos a San Juan de los Morros, atravesando todas las curvas de la carretera de Los Teques, ¿no? ¿Verdad? Y llegando a la encrucijada para ir a San Juan de los Morros. Todos los domingos teníamos que salir a las 4 o 5 de la mañana, y era el tiempo que nos quedaba para ver a papá y conversar con él, aunque sea un rato, ¿no? Y fíjate, ¿quién liberó a los perejimenistas que fueron perseguidos en el gobierno de Acción Democrática? Bueno, nadie lo ha escrito, pero es una historia real: Jovito Villalba, que ha sido uno de los políticos más perseguidos durante el siglo pasado. Si alguien pudiera tener resentimientos en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, era precisamente Jovito Villalba, porque le anularon un referéndum que lo eligió presidente, lo despojaron de sus derechos civiles, fue apresado, exilado, fue preso en el gobierno general Gómez, tuvo los grillos y construyó parte de carreteras, lo que no tuvo ningún político o pocos políticos en Venezuela en su momento. Fue prácticamente un esclavo cercenado. Yo diría fue un Mandela, ¿no? en el tratamiento político. Y bueno, y fíjate, Jovito Villalba se convirtió frente a la persecución que Acción Democrática en su momento le hizo a los perejimenistas. Bueno, se convirtió en el defensor. El doctor Morris Serralta, a quien yo le agradeceré toda la vida la libertad de mi padre. Todavía recuerdo cuando lo liberaron después de 2 años, 2 años y medio. Mi mamá y nosotros lo esperábamos en la puerta del calabozo, y saliendo, y entonces mamá le dijo: doctor, ¿qué le debo? Y él nos dijo: no nos debe nada a nosotros, le debe al doctor Villalba, que es el que está encargado de todos estos juicios y todos estos honorarios. Entonces, nosotros nos creamos en un mundo de resentimiento, nos creamos en un mundo de comprensión, de disentimiento, y yo diría de mucho discurso agresivo, tal vez, ¿no? Pero nunca de agresividad y de despojos, ¿no? Yo la verdad es que siempre digo que preferiría no recordar estos momentos, ¿no? Y pensar que mañana, en una situación similar, nosotros pediríamos justicia y no venganza. O sea, yo creo que la mejor actitud que podemos tomar quienes hemos sido perseguidos por este régimen, ¿verdad?, implacablemente, es no pensar en la venganza, sino en la justicia. Y creo que es el rol que nos va a tocar en el futuro, ¿no? No es fácil porque indudablemente pues no estuvimos no solo preparados nosotros, no estuvo preparada la familia completa. Y eso por supuesto afecta a toda la situación misma de la composición familiar, ¿no?, nuestra, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no? Doctor, justamente en relación con eso que usted comenta, el doctor Ramón Martínez también nos había señalado que él tampoco sabía exactamente de qué se le acusaba, ¿no?
Pero lo cierto es que en algún momento ustedes reciben algunas señales de la inminencia de un allanamiento, de una posible orden de aprehensión, de un autodetención. ¿En qué momento específicamente, doctor, usted decide, conjuntamente con su esposa, en este caso, abandonar Venezuela? ¿Cuándo se da cuenta usted de que lamentablemente... Bueno, lo que pasa es que fíjate que en el gobierno bolivariano existe un mecanismo que es tan perverso que rompe cualquier jurisprudencia en el mundo, ¿no? En el planeta, ¿no? Que es que primero te tiran orden de aprehensión, orden de captura y orden de Interpol, y después te digo, y si no se presenta, entonces no le juramento al abogado. Imagínate. O sea, en una situación como esa, yo te puedo decir que yo lo que tengo son los recortes de prensa, ¿no? De estos acusadores, digamos, sin sustento, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que se me acusa es que yo construí efectivamente un hospital a la orilla del mar, y efectivamente lo hice. Mira, y si yo tuviera que ser juzgado por eso, me gustaría hacer ese juicio público y además transmitido por televisión. Porque nadie puede construir un hospital del mar en la ciudad de Maracay, porque Maracay no tiene mar. El mar está en Ocumare de la Costa o en Choroní. O sea, ese hospital lo construimos allí con un asesoramiento de profesionales coreanos y chinos que nos aconsejaron que para hacer un hospital de rehabilitación física de aquellas personas que por ACV, por la pérdida de un miembro en un accidente de tránsito, solamente el sector público se conforma con amputarle una mano, amputarle la pierna, ¿no? Y se desentiende del paciente. Nosotros decidimos acoger a ese paciente y pues reinsertarlo a la vida civil nuevamente. Ahora, todos nos aconsejaron que el ambiente era fundamental, que el ambiente tenía que contrarrestar todos los ambientes que en materia de fisiatría en Venezuela existen en todos los hospitales públicos sin excepción, que es que son ambientes de despojo, donde el paciente no se siente paciente ni ciudadano, sino simplemente es un problema de que el Estado siente que su único compromiso es salvarle la vida aunque le ampute la mitad del cuerpo. Bueno, nosotros decidimos rescatar ese mundo y fuimos a ello. Ahora, el agua salada forma parte de la rehabilitación. Las condiciones de playa era el 40% del estado de ánimo de ese paciente. Y bueno, y decidimos construirlo allí. Ahora, si a mí me dicen que usted va a ser juzgado porque no lo hizo en Maracay, sino en Ocumare de la Costa, bueno, indudablemente que hay un juicio. Yo lo único que digo es yo quiero tener el derecho a la defensa. Claro. ¿No? O sea, como todo ser normal. O sea, yo creo que yo no me opongo inclusive a la investigación ni a todas las auditorías que se hagan. Lo malo es que ¿por qué me impides que me presente? O sea, si tú me impides que me presente, es que tú le temes a que yo hable lo que yo sé y lo que yo puedo argumentar frente a eso. Entonces, otro argumento que se me da es en el sur de Aragua, un plan que fue aprobado por el Ejecutivo Nacional en esos gabinetes móviles instalados por el gobierno, y bueno, se dice que la construcción, este es un plan de siembra de teca para preservar el samán. El pueblo de Magdaleno de Aragua es un pueblo que usa mucho el samán. Bueno, una orden de veda en el gobierno nacional, bueno, para uno y para los pendejos no. Entonces, por supuesto, Magdaleno no goza del privilegio porque toda la materia prima del samán la consigue o en el Zulia o en Barinas. Pero los aserraderos más importantes en materia de samán se manejan en Barinas. Ahora, en Barinas se nos negó el derecho a que el pueblo de Magdaleno fuera a accesar a esa materia prima. Entonces teníamos que sustituir y pensar a futuro. Pero fíjate, paradójicamente, ese fideicomiso del dinero que se aprobó no lo manejó la gobernación, lo manejó el vicepresidente de la República. Nosotros no tuvimos acceso a esa liquidez. Nosotros lo que teníamos era el papel de presentar el proyecto, coordinar, y además con un hecho notorio que siempre formó parte de mi gestión, que yo solicité que ese dinero fuera manejado por la Universidad Central y el Gobierno Nacional, porque era un proyecto técnico manejado por la universidad, y si los técnicos de la universidad eran los que deberían manejar eso, yo no podía interferir en esa parte en función de eso, y lo hicieron bien. El proyecto avanzó hasta que los recursos fueron limitados, ¿no? Y los recursos fueron estrangulados,
porque es la forma de cercenar el poder público regional y local. Pero la obra se inició y ellos la hicieron, a mí no me queda la menor duda. Y lo que hayan hecho allí, yo también, yo vi todo lo que observé todo lo que se desarrolló allí en esa materia. Pero la liquidez y el compromiso fundamental es del gobierno nacional, porque como este es un gobierno que no le gusta entregar real a nadie, entonces por supuesto los reales los manejaron ellos, y ahora después que me abrieron el juicio se dieron cuenta que me estaban enjuiciando por la misma partida que ellos nunca me dieron. Entonces ahora no hayan cómo sacar ese elemento del expediente que armaron, ¿no? Frente a ellos. Entonces, en materia de salud pública, yo construí 320 centros de salud y no me arrepiento de ellos, ¿no? Se me cuestiona porque hice un centro de obesología. Bueno, la Organización Mundial de la Salud declaró la obesología hace 3 años como un problema mundial de salud pública. Yo me adelanté y construí el primer centro para los gordos de Venezuela. Y efectivamente, pues, que ese era un hospital que no estaba dentro de los programas, ¿no?, de esta medicina cubana de la mala, ¿no?, que nos ha llegado, ¿no?, sin negar los buenos profesionales que hay allí, porque yo no puedo desconocer que allí también hay unos profesionales de alta calidad, pero la medicina cubana es una medicina atrasada, porque es una medicina que no tiene tecnología, es la medicina de atención primaria de salud y de medicina comunitaria, pero hoy el paciente reclama, ¿qué reclama? Imágenes, diagnósticos, imagínate, aceleradores lineales para el tratamiento. Ya no es la válvula la que se trata en materia de cáncer, porque tú no puedes irradiar sobre un área total del pecho de una persona si el punto del cáncer está establecido en el pulmón, tú no puedes afectar el resto de los órganos. Entonces la tecnología avanza a un nivel tan alto que nosotros nos queda otra manera que ponerlos en sintonía con la realidad que Venezuela demandaba y que Aragua demandaba en ese momento. Entonces yo te quiero decir, pues cuando fuimos notificados de la orden de aprehensión, ¿no?, imagínate, me mandaron a buscar estando yo en Venezuela, ¿no?, mandaron a buscar por la Interpol, me mandaron a buscar con no sé cómo se llama ahora, pero creo lo que corresponde a la DICIP, ¿no?, que es un organismo policial, ni siquiera judicial, ¿no?, porque a mí nunca me mandaron a buscar con el 6CPC, que es en todo caso a quien le corresponde la acción. No, a mí me mandaron a buscar con el DIN, que es la Dirección de Inteligencia Militar, y me mandaron a buscar con la Dirección de Inteligencia Policial. Yo afortunadamente, te digo, cultivé muchas buenas relaciones en las Fuerzas Armadas de Venezuela, como todavía las tengo, ¿no? Y de verdad que parte de estos amigos y amigas, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas me sugirieron que no iba a tener ningún derecho a la defensa, que la orden era de escarcelamiento, congelamiento del expediente, nunca iba a haber juicio, sino que yo iba a permanecer preso y se iba a suspender el juicio cada vez que se lo solicitara la audiencia. O sea que en la práctica, ni estando preso tenía derecho a ser juzgado. Y entonces, por supuesto, ellos me sugirieron que debería abandonar el país, porque no tenía las condiciones para un mínimo de defensa. Yo la verdad es que lo pensé mucho, ¿no? Y lo pensé mucho más por Marieta, ¿no?, ¿verdad?, que es la que me pidió que no tomara esa decisión, ¿no? Yo creo que uno no puede, de verdad, por qué arriesgar, no solo uno, sino arriesgar a toda su familia, ¿no? Y creo que el peso de ella tuvo para mí un nivel de decisión, ¿no?, ¿verdad?, sobre todo por el dibujo que me hacían estos amigos de las Fuerzas Armadas, que es que después el acceso de la visita era también limitado, ¿no?, que las relaciones entre parejas, ¿no?, es unas relaciones públicas porque te ponen casi al escarnio público, ¿no?, en un calabozo donde vas a tener solo una sábana que cualquier persona la puede abrir si tú tuvieras que hacer una relación como preso con tu esposa, como es natural, ¿verdad?, en esa decisión. O sea, el drama de verdad que se dibujaba no era un drama de las mínimas condiciones que, por cierto, todos estos oficiales tuvieron en el gobierno de Rafael Caldera, ¿verdad?, porque todos tuvieron el beneficio del tratamiento, de llevarles comida. Yo todavía recuerdo gente que en Aragua iba y entraba y les llevaba dulce y les llevaba de repente sándwiches de pernil desde la encrucijada, ¿no?, y gente que hacía colas y pagaba desde la encrucijada camioneticas para irlos a visitar, y nadie les impedía ni el acceso, ni siquiera a los medios de comunicación.
Entonces estos militares me aconsejaron de que estas amigas y amigos, ¿verdad?, me aconsejaron de que debía abandonar el país, y entonces me puse en manos de ellos, ¿no? O sea, yo me fui y empecé a transitar todas las alcabalas de Venezuela, y déjame decirte, en todas pasé, y en todas sentí que había un saludo amistoso, ¿no? Claro. ¿No? Porque acuérdate que yo vengo de ser gobernador, senador en Aragua, concejal en el municipio de Mariño, presidí el Parlamento Regional, fui diputado uninominal. Son más de 34 años conviviendo con soldados, tenientes, subtenientes, capitanes, maestros, técnicos, mucha gente vinculada a las Fuerzas Armadas, con las cuales, porque en Aragua el soldado es un ciudadano, no sé si en otro estado, pero en Aragua el soldado convive en la universidad pública, en la privada, convive en el cumpleaños, en el bautizo. Entonces uno no ve la vida militar de Aragua como una vida excentra o exclusiva, claro, sino que somos conviventes. Podemos llegar a ser hasta compadres, padrinos, ahijados, en general una vida de mucha compenetración. Y la autoridad de la Cuarta División, que es la autoridad militar, siempre fue convivente con el poder político civil, que en este caso representé yo. Muchos de esos generales que pasaron por la Cuarta División fueron ministros de la Defensa. Bueno, llegaron a tener hasta 3 soles, ¿no? Y si me quedo un poquito más, los hubieran tenido 5, ¿no? Pero lo cierto es que todos pasaron por ahí. Y todos los vi yo andando como capitanes, como tenientes, los vi después como coroneles, tenientes coroneles, y vi toda su extraordinaria carrera de ascenso desde el punto de vista militar. Durante mi gestión, bueno, cuántas promociones no estuvieron en mis manos, cuántas condecoraciones militares yo en representación del Poder Público Nacional no hice en los auditorios de la base Boca de Río, en la base Libertador, no, en la Guardia Nacional, en la Brigada 42, bueno, y la Marina, que a pesar de que no tiene una fuerza determinante, bueno, en Turiamo nosotros manteníamos prácticamente a través de la gobernación toda la operatividad de Turiamo, porque no recibía ni siquiera la liquidez del Ministerio de la Defensa. Entonces nosotros teníamos que asumir eso como parte de nuestra responsabilidad, porque es la residencia del presidente de la República, ¿no? Y entonces nosotros teníamos el deber de resguardar esa zona. Bueno, con esto te quiero decir que, bueno, ellos nos protegieron, ¿verdad? Me protegieron a mí, a Marieta, pero fundamentalmente a mí, porque en ese momento salí yo solo. Bueno, me fui hasta la frontera, viví un tiempo ahí en San Cristóbal, tuve un tiempo ahí, me aconsejaron que no hiciera público, digamos, ni la decisión que iba a tomar ni nada. La verdad es que lo pensé, pasé unas cuantas semanas viviendo entre San Cristóbal y San Antonio. Tuve la oportunidad de conocer de verdad una realidad que de verdad que el mundo político debería reflexionar, ¿no? Yo de verdad que estuve esos días en San Cristóbal, me llamó mucho la atención, de verdad, pensar todo lo que se mueve allí, cómo se mueve, de verdad, la importancia que eso tiene para el país como entrada. En vez de ser un rincón, debería ser el norte del país, por todo lo que significa económicamente. Y por supuesto, ellos aconsejaron que en un momento determinado debería hacerlo. Bueno, estaba en profundidad la captura de Manuel Rosales, ¿no? Y por supuesto todas las alcabalas estaban trancadas. Yo veía cada vez que me asomaba cuando podía en la alcabala. Mire, y yo te digo honestamente, pues yo creo que yo nunca había visto una movilización militar desde las insurrecciones que viví en Aragua y el 27 de febrero, que la persecución militar que se le hizo a Manuel Rosales en la frontera con Colombia. O sea, ahí me decían los amigos militares y las amigas militares me decían, si te mueves, te agarran, porque todo eso que está allí en el puente Simón Bolívar está dedicado a Manuel Rosales. Y yo le decía, no puede ser que tú tengas una movilización de tanta tropa frente a un individuo. Me dice, bueno, si es la decisión del gobierno de perseguir a Manuel Rosales. Bueno, indudablemente, pues que cuando Evelyn salió en televisión y dijo, ya Manuel no está aquí, ¿no? Porque tampoco tenía garantías, ¿no? Y no las tuvo nunca tampoco, ¿no? Y una persecución implacable, tanto con él como con muchos de los que no solo estamos aquí, sino que están en Centroamérica. Tal vez mucha gente no sabe cuánta gente ha tenido en verdad que tomar esta decisión, ¿verdad? Pero
Bueno, en el momento en que se libera la frontera, ¿no? Bueno, yo me puse mi uniforme de teniente coronel, ¿no? Que es el que más me ha gustado, ¿no? Y efectivamente atravesé la frontera uniformado como me pidieron, y ellos mismos, mira, me llevaron a la oficina, me sellaron el pasaporte, yo atravesé la frontera, me despedí con ellos con un abrazo, ¿verdad? Y se los agradezco a todos, ¿no? A esas amigas y esos amigos. Y por supuesto, llegué a Cúcuta. De Cúcuta, pues, estuve un tiempo en Bogotá, ¿verdad? Haciendo contactos políticos, ¿verdad? Para ver de qué manera el gobierno colombiano, el presidente Uribe, nos daba alguna garantía, pero ya teníamos la notificación pública del presidente Uribe, y así se fue en su mandato. Estoy seguro que no lo dará. No dio un solo asilo ni un solo refugiado para Venezuela. Creo que es un error, ¿no? Porque de verdad los derechos de asilo y refugio son derechos internacionales, ¿no? Yo hoy digo, si hubiera ganado Mocu en Colombia, yo creo que Uribe hubiera sido castigado por sus propias actitudes, ¿no? Porque efectivamente hay que vivir esta realidad para poderla sostener. Bueno, llegamos a Perú. Aquí el presidente Alan, que también fue un perseguido político durante el gobierno de Fujimori, tanto él como su familia. Además hay una tradición que es allá de la Torre, que vivió 4 años, ¿verdad?, en la Embajada de Colombia, enfrentando un gobierno. Y lógicamente, pues, la condición de asilo, de refugio aquí, tiene un espíritu más compartido, ¿no? Y eso, bueno, nos ha permitido estar aquí. Ya tengo aproximadamente 8 meses. Y bueno, en 8 meses nos hemos dedicado a prepararnos, a estudiar. He hecho ya diplomados en materia de marketing. Hemos hecho también diplomados en microfinanza, en materia de turismo internacional. Me he especializado mucho en las relaciones de la comunidad andina, ¿no? Y de lo que significa la comunidad andina para Venezuela y para el resto de los países de la comunidad andina, porque no solo el aspecto económico, ¿no? Fíjate que esto, que forma parte, yo digo, de los retos que el mundo político debe tener a futuro, es que tiene una deuda de verdad con los países andinos, ¿no? Yo creo que hay que reconocerle a Carlos Andrés Pérez, efectivamente, que fue uno de los padres de la comunidad andina. Y creo que el mundo político lamentablemente abandonó la política exterior y la dejó en manos de funcionarios diplomáticos, que no es malo, ¿no? Pero ellos, en fin de cuentas, también eran funcionarios públicos, y al ser funcionarios públicos no había una relación viva con los partidos políticos de América Latina. Entonces el abandono de esa relación política también ha sido frágil para defender las instancias democráticas en Venezuela, porque no ha habido la amistad que el doctor Calderas tuvo con el Partido Conservador y Liberal, ni la amistad que estuvo, imagínate, el plan de Barranquilla, que fue el plan que reconstruyó la democracia en 1961, bueno, es de Rómulo Betancourt y se hizo desde Colombia. O sea, todo el plan, o sea, desde Colombia, Rómulo Betancourt anuncia la defensa de la democracia en América Latina y su enfrentamiento al régimen de Castro. O sea que efectivamente, o sea, Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador tuvieron mucha relación. El APRA, bueno, la relación entre el APRA y los fundadores de Acción Democrática es evidente. La relación de allá de la Torre con los fundadores de Acción Democrática es una relación ideológica. Nosotros como generación vivimos tanto una democracia que no pensamos nunca que podíamos necesitar de una relación exterior. Y por eso yo hoy siento en lo personal que mi mayor reto es precisamente, digamos, prepararme en este camino, digamos, de política exterior, porque creo que fundamentalmente vamos a necesitar en la reconstrucción del país, fundamentalmente gente y los lazos de amistad, que no son relaciones mercantiles como las que tiene hoy el gobierno, indudablemente, porque no son relaciones de intercambio comercial. No, las relaciones del Partido Liberal y el Partido Conservador en Venezuela no fueron relaciones de intercambio de mercancía, fueron relaciones de sostenimiento de la democracia. Y creo que ese es el valor más importante. Por eso nunca hubo una guerra entre Colombia y Venezuela, porque el liderazgo político logró siempre mantener como arbitraje, ni siquiera en el momento más difícil, que fue el del gobierno de Lucinchi, cuando el Caldas. Sí, el Caldas, ¿no? Que fue lo más, yo creo, lo más neurálgico. Lo sentí yo en Aragua, porque a pesar de que no era la Marina, había un preparativo ya militar para actuar en materia de aviación. Y ese momento tan tenso que lo vivimos ahí, yo te digo, bueno, ni siquiera en ese momento hubo diálogo
entre los partidos democráticos colombianos y Acción Democrática y COPEI, que fueron partidos de diálogo, ¿no? O sea, yo, que puedo decir, tuve mis diferencias con el doctor Caldera. Si algo no se le puede desconocer al doctor Caldera, que fue un pacificador y que además le dio a Venezuela una relación internacional. Nadie puede poner en duda, por ejemplo, a Tejera París como un político internacionalista, ¿no?, para Acción Democrática, pero tampoco podemos olvidarnos de Calvani, que perdió la vida él y su familia, su esposa y su hija, precisamente defendiendo la democracia en Centroamérica. Ahora, estas son historias que no las conocen las nuevas generaciones. Y el asilo no se conoce en terminología. O sea, la gente no sabe en general, en su mayoría, qué es un asilo, qué es un refugiado. ¿Por qué se crea esto? Precisamente cuando los regímenes violentan las normas y los procedimientos de los derechos civiles, ¿no? Doctor, el gobierno de Perú tiene una larga tradición en materia de otorgamiento de asilo y de preservación de otros aspectos de la diplomacia, ¿no?, entre los cuales está el refugio, ¿no?, aquellas personas que huyen por varias razones, entre ellas la violencia y la persecución política. ¿Cómo ha sido ese proceso aquí, doctor? O sea, ¿qué receptividad han tenido el exilio político venezolano en Perú? Yo creo que nosotros tenemos que agradecerle de verdad al gobierno de Perú, al presidente Alan, a su canciller Belaúnde, a todo su tren ejecutivo, de verdad, porque han sido solidarios. Al APRA no solamente, sino también a los partidos democráticos, ¿no? Porque hay que, fíjate lo que es la paradoja, ¿no? En el 27 de noviembre de 1992, un avión Hércules, después de un golpe de Estado como fue el 27 de noviembre, sí, que se le dio a Carlos Andrés Pérez, pero cuyo golpe fue derrotado, los oficiales que salieron en un Hércules, ¿no?, sin permiso alguno hacia Perú, salieron de la base Libertador del Estado Aragua. O sea, todo ese sinnúmero de oficiales salieron. Y a mí me tocó coordinar de alguna otra manera esa interlocución para evitar, digamos, un conflicto mayor, ¿no?, entre los propios militares en el Estado Aragua. Y lógicamente, yo te digo, no sentí sino, digamos, el respeto, aún siendo un golpe militar. Ese avión llegó aquí, fue reconocido en su momento por el gobierno de turno, que fue el gobierno de Fujimori, y se les dio asilos a todos. O sea, te estoy hablando de un régimen de fuerza como fue el régimen de Fujimori, ¿verdad?, que a pesar de que no era militar, se convirtió en un régimen de fuerza. Se respetó el asilo. Fíjate cómo será el gobierno de Perú en este derecho, ¿no?, como cultura política. Y creo que lo mismo va, digamos, para el gobierno democrático del presidente Alan. Claro, nosotros también tenemos que respetar de que hay una relación del Estado peruano con el Estado venezolano. O sea, nosotros entendemos, y por eso trato de tener discrecionalidad en tu pregunta, porque la ley de asilo, así como nos da derechos, también nos da obligaciones, claro, ¿no? Y es la obligación de que si estamos viviendo en Perú, nosotros tenemos que entender que el gobierno de Perú tiene relaciones con el gobierno de Venezuela, y esas relaciones son en base a sus ciudadanos, porque hay más de 4 millones de andinos en Venezuela, que no son precisamente de San Cristóbal, que son peruanos. Son peruanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, y lógicamente nosotros no tenemos por qué alterar ninguna relación de esos ciudadanos, y más si el gobierno de Perú nos ha dado a nosotros una protección. Entonces, el asilo tiene unos derechos, pero también tiene unas obligaciones, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ser ciudadanos no de derechos, sino también ciudadanos de obligaciones. Doctor, pero más allá de ese, vamos a decir, esa protección que el gobierno peruano les ha dado, hay algunas también obligaciones adicionales que Perú adquiere o cualquier otro estado adquiere al otorgar asilo político, ¿no?, o el estatus de refugiado a un ciudadano extranjero. Por ejemplo, velar porque esa persona tenga trabajo o tenga facilidades para el trabajo, que tenga la posibilidad de vivir dignamente, es decir, que tenga para su manutención, ¿no? En ese sentido, bueno, el gobierno ha logrado... El gobierno nos ha dado la oportunidad de trabajar. Ajá. Porque afortunadamente los que estamos aquí, nosotros no vinimos a vivir del gobierno de Perú, porque tampoco hemos vivido de ningún gobierno en Venezuela. Yo afortunadamente, mi papá, que era un auxiliar de farmacia, me acostumbró a pararme todos los días a las 5 de la mañana
y yo tenía que lavar 20 frascos para poder tener la merienda de la escuela. Entonces yo me acostumbré a trabajar, y aquí todos estamos trabajando. A nosotros nos dieron órdenes de trabajo y estamos estudiando. O sea, tenemos ocupaciones. He dado conferencias sobre la realidad venezolana, de donde me la han pedido, sobre todo en términos empresariales, en términos políticos, universitarios también. Me pagan las conferencias, ¿no? Me pagan mis análisis de encuestas de opinión internacional, me las pidieron durante las elecciones en Chile. Yo soy un experto en el manejo de campañas electorales, ¿no? No por casualidad duré 14 años de gobierno, ¿no? Claro. Efectivamente. Entonces, en Colombia ahorita también unos expertos, unas empresas encuestadoras, me solicitaron un informe porque había un elector colombiano-venezolano, y la campaña de Colombia tenía unas características muy particulares, ¿no? Que es que, digamos, la vocería venezolana de alguna otra manera tenía una incidencia en el resultado electoral, como efectivamente lo tuvo. Yo creo que el resultado de Colombia, que yo, entre otras cosas, avisoré 4 meses antes, ¿no? Mucho antes, ¿no?, de que se diera. No diría que soy el único, pero me adelanté, porque muchos se emocionaron con una candidatura como la de Mocu, ¿no? Sí. Y yo dije, mira, la gente tiene un conocimiento de los cargos y sabe de una importancia de su momento. Lo que pasa es que el político a veces se olvida de que el ciudadano tiene esa conciencia. Pero cuando el político apela a la conciencia de ese ciudadano, y ese ciudadano siente que se le han vulnerado sus principios de libertad y de propiedad y de derecho a disentir, de derecho a comunicarse, a tener un medio en el cual expresarse, bueno, en ese momento ese ciudadano se expresa electoralmente. Fíjate, mis números fueron en la frontera, desde el Zulia hasta Apure. Le dije, mire, ahí no hay menos del 60%. Bueno, creo que me peleé por unos 5. Ahí fue 65, 68, 70, 72. O sea, ahí nunca bajó el promedio, ¿no? Doctor, pero había resultado en cuanto a las elecciones colombianas que anunciaban encuestas serias, se pensaba que había un posible empate técnico, ¿no? Yo no es que las creí. Fíjate, claro. A mí me pidieron un análisis, y fíjate que es algo que las empresas encuestadoras de Colombia no han respondido. No han dicho, esto pasó, y la opinión pública se merece esa respuesta, ¿no? Yo aprendí con un político de estos sabios venezolanos, que yo respeto mucho y además admiro mucho, que es Luis Miquelena, claro, ¿no?, que siempre me decía, Didalco, la encuesta es de quien la pague. Entonces yo creo que aquí hay que preguntar quién es el que paga las encuestas para saber cuál es el número en verdad. Entonces yo te quiero decir, pues yo retomé ese curso, porque yo soy analista político, y bueno, di mis análisis, como los di en el caso de Chile, para la empresa que me contrató. Tengo autorización de trabajo por parte del gobierno peruano, y bueno, nos movemos nosotros cada uno en sus diversas áreas, ¿verdad? Porque no todos tenemos la misma carrera ni la misma profesión. Nos estamos especializando. Creo que especializarme en marketing, no solo electoral, ¿no?, sino marketing en general, creo que de verdad me ha abierto un camino muy, muy particular, ¿no? No conocía esta materia, y bueno, yo estoy escribiendo para 3 periódicos venezolanos, ¿no? Lamentablemente no he podido entrar en ningún periódico de Aragua porque ningún editor se atreve a darme cabida, no vaya a ser que le allanen el periódico el otro día. Y entonces, por supuesto, uno también tiene que entender esa realidad, pero mi aspiración es escribir por lo menos para 10 periódicos en Venezuela, ¿verdad?, semanalmente. Estoy escribiendo un libro que estoy concluyendo ahorita, precisamente esta semana, va a imprenta en 15 días, y estoy escribiendo una novela que estoy seguro que no va a ser tan buena como la película que intentaron poner de moda y que los aforos no se llenan, ¿no? ¿Ya? Yo creo que esta es una novela que va a traer, digamos, mucho de qué hablar, porque es algo de vivencia realizada, ¿no? Yo creo que el tema cubano hay que colocarlo en el tema internacional, ¿verdad? Más que la actitud de un gobierno, que ya sabemos cuál es. Yo creo que lo que hay que pensar ahora es qué tipo de ciudadanos se merecen también su libertad. Y yo, que viví toda esa experiencia, acuérdate que la Misión Milagro nace en Aragua. Sí. O sea, no por casualidad. Hoy soy juzgado por la salud y por los hospitales que hice, ¿no?, y los centros oftalmológicos. Pero en esos mismos hospitales
fue donde se inició la Operación Milagro. O sea que si la Operación Milagro se inició allí, quería saber que mi gestión no era tan mala, ¿no? Pero bueno, pero estos son los avatares de la vida y uno lo que tiene es que ver para adelante, ¿no? A mí no me gusta ver hacia atrás, sino siempre pensar que tenemos un desafío por delante y que vamos a salir de esta más pronto de lo que la gente se imagina. Doctor, hemos hablado sobre el aspecto legal, incluso político de su salida de Venezuela, ¿no? Pero desde el punto de vista estrictamente humano, usted hablaba de desapego, se puede hablar de desarraigo. ¿A quiénes dejó Hidalgo Bolívar allá? Bueno, imagínate, yo te digo, las cosas, lo que pasa es que esos hechos a mí no me gustaría sino recordarlos como hechos anecdóticos, ¿no? Porque no he querido cargarme del dolor que ellos me han producido. No solo la persecución a mi familia, a mi casa, como te decía, pues la ropa íntima de mi mujer o la mía, pues unas cosas de verdad insólitas, ¿no? Que no le encuentro de verdad un sentido lógico, ¿no? Porque puede haber disentimiento, pero de verdad que yo desde el punto de vista psíquico no le consigo explicación, desde el punto de vista convencional, normal, ¿no? Sobre todo yo que no tengo en mis haberes ningún periodista preso, ningún medio cerrado, ¿no? Un medio que logró versarme, bueno, porque estaba acostumbrado a poner los gobiernos del agua. Mira, perdió 20.000 ejemplares diarios, tenía 37.000 ejemplares y se redujo a 17.000, pero nunca se cerró. Más bien se abrieron nuevos medios y nacieron más periódicos en el agua y nacieron más radios y más televisoras, porque no es cerrando un canal como tú controlas la opinión, no, la opinión la controlan los ciudadanos y solo la arbitrariedad o en algunos casos la estupidez puede llevar a creer que tú puedes tener el dominio de la opinión pública. Entonces, lógicamente, esos hechos que son, fíjate, por ejemplo, nace mi primera nieta, no la conozco todavía. Imagínate una muchacha, una niña que tendrá 5 meses, ¿no? Está cumpliendo esta semana, y es ahorita que estoy hablando contigo cuando mi hijo me notifica que hace 2 días fue que pudo conseguir que le dieran el certificado de la DIEX, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dime tú en qué puede afectar a un gobierno el hecho de que alguien pueda abrazar a una nieta, pues. O sea, yo creo en verdad que yo que he sido toda mi vida de izquierda, ¿no? ¿Verdad? Y he luchado, y una de las cosas que fundamentan los movimientos políticos de izquierda son los derechos civiles, ¿no? O sea, para ser de izquierda hay que estar fundamentado en los derechos civiles, ¿no? Y cuando te narro no solo mi hecho, sino el de toda mi familia, ¿verdad? Mi abuelo, que liberó a un comunista siendo él funcionario del gobierno de Gómez, ¿verdad? Mi papá, perseguido por el gobierno de Acción Democrática durante el atentado de Rómulo Betancourt, pues, fue acusado entre los 100 que estaban allí, pues, y bueno, él defendió su idea, pues, y la expresó cuando pudo. O sea, yo siempre he estado muy vinculado a la vida militar. Además, yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas venezolanas. Yo no soy de los que me inscribo en ponerle colores, ni en el gobierno ni en la oposición. Creo que nosotros tenemos que estar orgullosos de la vida militar que tenemos, ¿verdad? Y no exigirle a ellos solamente lo que nosotros no hemos sido capaces de dar, sino entender que en la vida, como dice Vicente Fernández, es tiempo al tiempo. Y eso es lo más importante. Entonces, fíjate, mi nieta ahora es cuando tiene el pasaporte. Bueno, y aspiro que en 2 meses, después que pase el invierno en Perú, porque aquí el frío es muy, pega mucho, ¿no? Y tú sabes que Maracay es como Maracaibo, pero no tan caluroso, pero tiene su calorcito, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, indudablemente, pues, Lima me recuerda mucho a Maracay, ¿no? O sea, la avenida Pardo, ¿verdad? Su paseo interno. De verdad, aquí hay un mundo taurino bastante fuerte. He conocido aquí toreros, me he hecho amigo de ellos, ¿no? Para no perder. Estoy seguro que el segundo semestre de este año vamos a tener aquí algunos toreros de Aragua que se van a especializar aquí, ¿no? Porque he logrado que el poder público de aquí les dé apoyo para becarlos durante 1 año y poderlos formar aquí para que Aragua no pierda el aforo de la Plaza de Toros, que es yo que soy aficionado taurino, pues creo que uno de los valores fundamentales, ¿no? del Estado de Aragua, uno de las simbologías más fuertes.
Por supuesto, mis hijos, mi hija, no tenemos la periodicidad de vernos. Bueno, a mí me tocó en el gobierno no verlos periódicamente. Al salir del gobierno, pues, no he tenido la dicha de verlos. Bueno, Marieta, mi compañera, te digo, no tengo palabras para agradecerle su lealtad. O sea, siempre al lado y bueno, creo que ha sido una compañera a la cual le debo yo el resto de mi vida, ¿no? Ella no es política, por supuesto, ¿no? Muchos en Aragua estuvieron tentados a decirme que formara, pero a ella no le gustó nunca la política, ¿no? Y por supuesto eso no la desmerita ni nada, simplemente de que ella se casó con un político, ¿verdad? Y bueno, ella está sufriendo lo que sufrimos nosotros, pues, ¿no? Tenemos aquí, vivimos en apartamentos alquilados, ¿verdad? Donde el gobierno nos ha dado la posibilidad que son amueblados, ¿no? Y los alquilamos con gente amiga que nos consiguieron otras personas para ponernos un precio más o menos considerable al tipo de ingreso que estamos teniendo de nuestro esfuerzo. Pero hemos trabajado bastante bien, ¿no? Ahora yo aquí he hecho de todo, ¿no? Aquí he hecho de escritor, ¿verdad? Siempre en la mañana, como decía papá, no hay nada mejor que salir al kiosco, comprar el periódico y ver qué se consigue en la calle, porque en la casa no se consigue nada a menos que uno salga a buscarlo. Y entonces efectivamente pues aquí hay una colonia venezolana muy limitada, pero fíjate las vueltas que da la vida, ¿no? A mí me tocó recibir la emigración peruana cuando el gobierno de Velasco Alvarado aquí en Perú, ¿no? Fueron industriales que emigraron a la región central del país y nosotros los recibimos, ¿no? Y afortunadamente se instalaron en Aragua, en Carabobo, en Miranda, Caracas, y yo formé parte en ese momento de ese recibimiento. Nos tocó recibir, fíjate, una cosa que yo no la concibo, ¿no? Que el gobierno de la presidenta Bachelet le haya negado, no se ha otorgado en Chile un solo asilo, un solo refugio a un solo venezolano. Cuando el gobierno de Pinochet, nosotros recibimos en Aragua profesores sin título, no sabíamos si en verdad lo eran o no lo eran, pero nada más pensar la persecución y los fusilamientos que había en el estadio de Santiago, nosotros decidimos en el pedagógico de Maracay incorporarlos como docentes y esperamos 4 años hasta que ellos mostraran su certificación. Se les dio cargo fijo, ni siquiera fueron a concurso, se les dio nombramiento permanente, y lo mismo fue en la educación básica. Y los comités de solidaridad internacional con Allende y el allendismo, nosotros los asumimos en Aragua y logramos que eso, bueno, fíjate, un gobierno de izquierda como el de la Bachelet no le otorgó a ningún político venezolano la posibilidad de ser refugiado. Ahora, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Yo creo que ahí tiene que haber una explicación algún día. El Partido Socialista Chileno, el señor Insulza, secretario general de la OEA, que fue también una víctima del terror de Pinochet, de verdad, es insólito que él dirija la OEA y que en su país de origen no hay un refugiado ni un asilado de Bolivia, ni de Ecuador, ni de Nicaragua, ni de Venezuela. Bueno, es una explicación que él tiene que darlo. Por eso es que yo, de sus palabras a los hechos, yo tuve la oportunidad de conversar con él en una oportunidad, porque acuérdate que yo presido la Comisión de Asuntos Económicos de la COPAL, que es el partido que agrupa 150 partidos democráticos en América Latina. Y en una oportunidad que yo hablé con él, le adelanté, yo sigo esperanzado en que él demuestre en la práctica, digamos, un acto más voluntario de la democracia en América Latina. Y yo creo que el primer paso es entender que nosotros, en la medida en que estemos buscando una salida democrática en Venezuela, en esa medida habrá más represión, habrá más persecución, y esa persecución tendrá que tener mayor solidaridad de los gobiernos internacionales. Entonces yo aspiro que con el presidente Piñera se abran las puertas de verdad para que se puedan dar posibilidades, pero nosotros no podemos recargar solo un solo gobierno como el del Perú, los exilados de Ecuador,
de Bolivia, de Nicaragua, de Venezuela. Bueno, porque también hay que pensar que este es un gobierno que tiene relaciones internacionales y nosotros no vinimos a crear problemas, nosotros vinimos precisamente a también aportar soluciones. Y entonces yo creo que estas compuertas hay que buscar abrirlas, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y sobre todo pensar que quienes hoy actúan con el garrote, mañana van a ser de alguna otra manera beneficiados también de esas políticas, ¿no? Si hubiera un acto de atrocidad por esa sustitución. Por eso es que yo siempre digo que en Venezuela no hay un problema de gobierno y de oposición. En Venezuela hay un problema de democracia. No se puede perseguir el pensamiento, así venga de la oposición o venga del gobierno. Y creo que los síntomas que se han producido en los últimos años, mira, serán síntomas que reafirmarán nuestra vocación democrática. Muy reducidos intelectualmente se colocarán aquellos gobernantes que crean que serán recordados en su acción de gobierno en el futuro por las nuevas generaciones, por las cosas que pudieron haber hecho bien. Yo creo que este será recordado como uno de los gobiernos más atroces, más represivos que haya tenido la democracia contemporánea venezolana. No solo por la persecución que se haya hecho al mundo político, sino por las expropiaciones y las confiscaciones, que evidentemente vulneran todo derecho civil homologable. Y por eso digo que en ánimos puede respetar la prudencia que nos da el asilo, pero tú comprenderás que tampoco uno está hecho de palo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y uno, de alguna otra manera, cuando ve una camarita, bueno, tiene que tratar de decir lo que uno siente, ¿no? Yo creo que nadie puede despojar, verá, a su familia. Manuel, por ejemplo, su esposa Evelyn, que es una luchadora social. A diferencia de Marieta, Evelyn es una luchadora que se hizo en el tejido social. Marieta se hizo en el sector público y el sector privado. Como funcionaria no se hizo. Evelyn me tocó conocerla en el exilio, ¿no? O sea, yo la conocía de vista, pero nunca habíamos compartido en verdad como matrimonios, ¿no? Y efectivamente, bueno, yo creo que el Zulia tiene una mujer luchadora, de verdad que una madre ejemplar. Sí. Creo que es una mujer que no se merece igualmente como Marieta un tratamiento como el que ha recibido, ¿no? Yo estoy convencido de verdad que estas mujeres son las que nos dan ánimo, ¿no? Que nos permiten decir que vamos a vivir en democracia, de que la democracia es un derecho de los ciudadanos, no una bondad de otorgamiento al gobernante. Y quienes tuvieron el derecho a elegirse en democracia no son quienes van a despojar a los ciudadanos de esos derechos. Y yo vislumbro de verdad un país en positivo, ¿no? De verdad lo digo, ¿no? Yo no sé cuál va a ser el resultado de septiembre, ¿no? Tú sabes que yo desearía que sea el que la oposición está encarnando, ¿no? Por encima de las diferencias que se tengan, lo difícil que es un acuerdo, mis propias diferencias que las tengo efectivamente con algunas cosas, yo prefiero manejarlas en privado y no hacerlas en público, ¿no? Porque es demasiada la represión que se ha hecho para estarnos nosotros viendo en cosas pequeñas y no ponernos a la vanguardia en las cosas grandes. Pero sí a ustedes les puedo decir que yo vislumbro, mi experiencia me dice, ¿verdad?, que la hegemonía se acabó. Que en Venezuela no hay hegemonía de gobierno ni hegemonía de partido. Yo vislumbro de verdad el surgimiento de un liderazgo, ¿no? Yo recuerdo mucho la frase del presidente Herrera, ¿no? Sí. Que lamenté mucho no hacerle caso, ¿no? Porque el presidente Herrera, tú sabes que yo cultivé una amistad con él durante mucho tiempo y él siempre me decía, Didalco, prepárate para el exilio, ¿no? Y yo le decía, pero ¿cómo me voy a preparar yo para el exilio si nosotros estamos en un régimen democrático? Y dice, nosotros no estamos en un régimen democrático. O sea, no te equivoques. Yo estoy seguro de que tú vas a vivir en el extranjero. A mí no me queda la menor duda, porque a ti te van a perseguir por tus éxitos, por el hecho de haber sido electo durante 14 años, por el hecho de que nadie te despojó de tu cargo y que tú siempre fuiste electo por la voluntad popular. O sea, fíjense que yo salgo del cargo y se modifica la enmienda. Y es cuando le permiten a los gobernadores ser indeterminados, ¿no? Yo, para serte sincero, no me hubiera quedado tampoco, ¿no? Pero se hace por el temor a que yo pudiera haber aspirado
en ese momento a un nuevo cargo. El mundo político sabe que ya yo no tenía la decisión de una nueva elección, pero te quiero decir, así como yo veo que van a surgir liderazgos, y este gobierno se equivoca, ¿no? Porque yo conozco ese tejido social por dentro, ¿no? Menos mal que esto está quedando grabado, ¿no? Y en el momento que te lo estoy diciendo, pero este gobierno se va a sorprender de su propia insurgencia, porque el protagonismo al cual este gobierno inició a los ciudadanos es ahora cuando empieza a ser abordado con derechos, y nadie se los va a impedir. Aquí van a florecer mujeres nuevas en el mundo político, y yo creo que Evelyn va a ser efectivamente una de las mujeres llamadas al mundo político democrático, ¿no? Con ellas yo estoy viendo ya un sinnúmero de mujeres, pero en el campo de la oposición y también en el campo del gobierno las estoy viendo, ¿no? Un grupo de jóvenes, y además siento que los partidos tendrán que ponerse a tono con esa realidad, porque creo que el momento político así lo va a dar. Yo creo que nosotros debemos sentir en cierta forma en medio de lo que significa desde el punto de vista humano esta relación. Nosotros debemos sentir de verdad, fíjate, yo por ejemplo estoy convencido de que Manuel Rosales es un perseguido porque es uno de los políticos que le devolvió el voto a la democracia. Cuando la oposición no quería votar, cuando la oposición se retiró del Parlamento, ¿verdad? Manuel decidió participar en elecciones. Ahora, fue creciendo electoralmente. Por supuesto, su liderazgo, el devolverle el voto y la fe a los ciudadanos de que hay que votar, porque es en democracia, ¿cómo se puede sustituir a un régimen? Yo creo que ese costo político fue muy alto. Y a él le cobran, mira, no solo la adversidad. Yo que conozco ese monstruo por dentro te diría que más que la adversidad, lo que no le perdonan es el hecho de que Manuel haya revivido en la sociedad venezolana el voto como derecho democrático. O sea, yo creo que la oposición cometió un error muy grande al retirarse, y eso por supuesto la historia lo valora en su momento, pero afortunadamente hoy decidió regresar, y eso es lo que más vale. Yo creo que nosotros somos familias en el exilio, pero siempre pensando en Venezuela. Aquí tenemos nuestro paquetico de harina pan, ¿verdad? Preparamos nuestras arepitas de vez en cuando, ¿verdad? Tal vez el maíz no es el mismo, porque ya te has dado cuenta que el choclo, ¿verdad? Tiene podemos comernos un buen lomo salteado, pero también comernos un pabellón, ¿verdad? O sea, las dos cosas. Y hemos de verdad combinado un esfuerzo entre todos por lograr una participación mayor y un activismo. Tenemos muchos contactos todavía en Venezuela, conversamos, escribimos, tenemos correos electrónicos, y evidentemente tenemos una posibilidad que es la de reafirmar, digamos, este propósito democrático, ¿no? Doctor, vamos a hacer para poder sacar porque hay dos preguntitas más que le quiero hacer. Seguro. ¿Qué quiere?